Familia, bienvenidos a la parte de la enseñanza y es un gozo que nos acompañes en esta adoración digital mientras esperamos, porque créeme que estoy ansioso de dejar de predicarle una cámara, el reunirnos pronto de nuevo acá en casa. Está un equipo trabajando por los protocolos y los mecanismos de reservar los espacios para ti y tu familia que nos acompañarán cuando realmente las condiciones estén aptas para que tú te sepas amado, cuidado y sobre todo invitado a poder retomar esta costumbre del pueblo de Dios por amor de congregarnos aquí, en la iglesia de Dios, en este caso, pedacito de iglesia que es Horizonte. Mientras tanto, estamos terminando esta serie, lo que Dios saca las dificultades. El próximo domingo estaremos retomando Apocalipsis con un sermón de transición para los que quizás se han sumado apenas a la iglesia en este tiempo. Podrás como un poquito ver highlights y el resumen de lo que hemos visto hasta ahora para efectos de poder retomar la conversación verso a verso, capítulo a capítulo en próximos domingos. Por lo que en este último, como hemos dicho, vamos a hablar de que Dios saca de las dificultades el salvar, bendecir, puntualmente en que podamos conocer a Dios, ¿sí? Hemos visto hasta ahora que Dios saca de las dificultades gloria para su nombre, que Él nos ayuda a exponer cómo estoy con su palabra, que Él abre nuestros ojos, que Él revela nuestro carácter y nos enseña y crea memoria a nosotros. Él nos perfecciona. Vimos la semana pasada, mis porciones favoritas, Él poda y nos enamora en los desiertos y en las dificultades. Y estaremos terminando hoy con Dios saca de las dificultades el salvar, el bendecir y en que podamos conocer a Dios. La porción aparece en pantalla. Déjame orar para empezar, ¿va? Señor, bendice tiempo con tu Espíritu Santo siendo con cada oyente, de modo que tu palabra pueda ser lo que está diseñada para hacer, una diferencia en la vida de las personas que escuchan, de modo que no tengamos excusa, que sepamos un poco más de quién eres, así que revélate a tu pueblo, date a conocer a más personas y deja clara tu invitación en este día de lo que tú quieres para nosotros y que vas a usar dificultades incluso para ello. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? El mapa del sermón es sencillo. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver salvar en Génesis 50, vamos a ver bendecir y consolar, 2 Corintios 1, 4 al 8, y vamos a terminar con conocer a Dios, ¿sí? Así que vamos a arrancar con salvar. La porción en tu Biblia, si quieres ir, es Génesis 50, 20 y 21. Te voy a ser muy honesto, mi carne odia este tipo de sermones y quizás la tuya también, porque es ese tipo de mensajes en los que Dios va a no dejarte tranquilo y va a tratar con esta comodidad en la que nuestra carne tiende a estancarse o a subsistir, pero no es lo que Dios nos llamó a operar en Cristo, ¿sí? Esta historia, muchos ya la hemos predicado aquí en Génesis, pero la porción tiene que ver con el final de la historia de José. Un poquito de contexto, un muchacho que pues con sus defectos, como todos, ¿verdad? Pero no merecería a los ojos humanos lo que iba a sufrir, que son, te resumí, 10 de los top dificultades y sufrimientos que tuvo que enfrentar José, ¿sí? Fue bulleado, fue emboscado por sus hermanos, fue aventado a una cisterna sin agua. Es el primer caso en la Biblia de trata de personas, y es sumamente interesante esto. Al ser vendido, es llevado en contra de su voluntad al imperio más importante del momento y es revendido allá, ¿sí? Es comprado por un funcionario de gobierno, repito, con una mercancía nada más, ¿sí? Es acosado sexualmente antes de que hubiera este Me Too en redes sociales. Bueno, José ya sufría de una figura de autoridad hostigándole y acosándole con fines sexuales. Fue acusado de un crimen que no cometió y fue sentenciado a prisión donde estuvo años. Y por si eso fuera poco, fue olvidado por gente que le debía favores puntuales. La historia quizás la conoces y si no la puedes leer en tu Biblia en Génesis, ¿sí? Pero esto es parte del resumen de lo que José tuvo que sufrir, o quizás, de otra manera, lo que Dios presupuestó que caminara José para el plan que Dios tenía para él. La verdad es que nos encanta José, ya pues, como segundo de Faraón, vicepresidente, podríamos decirlo así, del reino más importante en este momento, en la cima de su carrera, pero necesitamos ver que fueron años de situaciones no deseadas por José, que Dios usó para formar de un muchachito imprudente, mimado y arrogante, un líder nacional que salvaría a lo que después sería la nación de Israel.
durante años, Jacob, su padre, ahora sí que, y su mamá, ellos creían que habían perdido un hijo. Ellos habían tenido su propio duelo y sufrimiento. Lo que no sabían es que Dios estaba tejiendo algo para salvación y bendición literal de las naciones. ¿Sí? Pasan los años, José trae de vuelta a su familia a Egipto, pero la amenaza ante lo vil que fueron sus hermanos con José, de que José se desquitara en la muerte de su padre, seguía incluso en años de estabilidad y bonanza, ¿sí? Tanto así que el versículo 16 de Génesis 50 va a retomar la conversación en la que los hermanos van a querer como chamaquear a José para protegerse a sí mismos y van a darle un supuesto recado de su papá antes de que él muriera, ¿verdad? Dice el versículo 16, entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdone nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Ahora, aquí perdió el control no es que se desgobernó, es un tema de que perdió la compostura y soltó en llanto, ¿verdad? Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Repito, la historia es clara. Ellos habían hecho algo que, si tú has sufrido abuso, menosprecio de gente que supuestamente tendría que amarte, cuidarte, tú entiendes el nivel de heridas que José experimentó. Sin embargo, ahora que tiene la oportunidad de desquitarse, que ya no está su papá para interceder entre él y sus hermanos, algo pasó en esos años de sufrimiento que formaron a un hombre en lo que vamos a ver que iba a responder, ¿sí? Él les dice, no tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? ¿Sí? Es sumamente curiosa la porción. Años de sufrimiento formaron a un muchachito que tenía una relación heredada con Dios, ahora tener una relación personal con Dios. Es lo que creo que yo oro por mi hijo. Y si tú eres un papá véase de chicos o chicas en los que tú los domesticas y les modelas y los traes a la iglesia, bueno, cuando veníamos a la iglesia, pero pues tu oración tendría que ser no que vivan de tu fe, sino que ellos puedan tener un encuentro y su historia con Dios, de modo que puedan, pues como José, cuando tiene oportunidad de hacer su voluntad, él dice, yo no soy Dios, ¿sí? Yo no soy Dios para castigar, ¿sí? Pero la joya de la corona aparece en el versículo 20, donde dice, ustedes se propusieron hacerme mal. José no está minimizando el sufrimiento. Siempre cuando ayudamos a gente o aconsejamos a gente que sufre abusos, traiciones, adulterio y demás, en ningún momento minimizamos el pecado. No. Parte importante es reconocer, y aquí José lo dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Lo que ustedes hicieron no es poca cosa, ¿sí? Pero, y aquí te puse literalmente en mayúsculas el pero, ¿sí? Porque eso marca la diferencia. Mi anhelo, y cuando yo estudiaba para este mensaje, mi anhelo es que tú y yo tengamos esos peros, ¿sí? En nuestra conversación ante lo que quizás podemos sufrir o nos pasa. Ahorita, y repito, no me canso, porque ellos tampoco se cansan de sufrir el tema de mexicanos, incluso en la iglesia, quejándose contra el gobierno en cuestión, sin importar el partido político que sea, ¿va? ¿Sí? Y mi tema es de que su historia termina siempre con un tema de lo mal que hizo el gobierno, pero no hay un pero, ¿sí? Su teología es tan miope que no les deja ver quién está por encima del gobierno que pues, en cierta manera merecemos ante lo corrompidos, idólatras y totalmente falibles que somos, ¿sí? Hay algo que está mal, pero, y marca en tu Biblia esto, Dios dispuso todo para bien. Dios dispuso todo. La palabra dispuso, recuerda, los que somos de casa y hemos visto esta porción, se traduce como tejer, preparar, una serie de pasos y elementos que derivan en un resultado articulado, planeado y deseado. Dios dispuso todo para bien. Lo vimos en Romanos 8. A los que aman a Dios, todo coopera para su bien, que es
ser hecho a la imagen de Jesús. ¿Sí? Pero chécate lo que dice aquí. Él me puso en este cargo para que pudiera salvar la vida de muchas personas. José ya había entendido. Ahora, lo que tuvo que pasar es entendido si José tú y yo tenemos 10 eventos, pues no padres, ¿verdad? Pero si eso resultó en que José no nada más fuera utilizado para ser este prototipo de Jesús, de salvar literalmente a las naciones, en este caso una hambruna mundial, Jesús lo hizo de una muerte eterna, ¿sí? José entiende, yo estoy aquí no porque ustedes me vendieron, yo estoy aquí no porque yo soy capaz, yo estoy aquí no porque se está cumpliendo mi sueño o la visión que tenía de niño, yo estoy aquí porque Dios me puso aquí en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. En medio de tu sufrimiento, esta temporada sé que para muchos es crítica, han perdido clientes, han perdido trabajos, han tenido que cerrar locales, están teniendo que renegociar contratos, hay amenaza de recortes de personal. Para ti que estás escuchando, mi anhelo es que puedas saber que esta crisis le va a pegar a otras personas en esta temporada y en la que sigue. Y que sepas que Dios te está, si le perteneces, claro está, si no le perteneces a Dios, Él te está invitando a que vengas a Él. Te arrepientas, vuelvas a Dios y le reconozcas a Jesús como Rey para que perteneciéndole, esto sea para ti. Pero si tú y yo le pertenecemos al Señor, la gloria de esto es de que Dios está preparando algo para bien, para que tú puedas ser usado por Él para conectar con personas, consolar a personas, amar a personas, entender a personas que han sufrido en cierta manera lo que tú estás sufriendo hoy. ¿Sí? Ustedes saben la historia de mi esposa, muchos saben quizás la mía también y nuestro andar, pero toda persona que hemos nacido nuevo y que servimos en esta iglesia, entendemos, y como miembros de la iglesia también, entendemos que los sufrimientos pasados, presentes y futuros no salen del presupuesto de Dios y siempre tienen como objetivo el que podamos ser usados por Él para conectar de manera real, no de manera filosófica, no de manera psicológica, como un tema de entiendo a nivel psicológico o intelectual, sino real con personas y poder decir, entiendo por qué. Yo he estado ahí, ¿sí? Yo he estado ahí. En el momento en el que tú ves tu sufrimiento temporal como un training, como una reserva, como una cocina en la que Dios está preparando un banquete que pueda ser de salvación y de vida y de consuelo y de ayuda para otros. Sé que nuestra carne va a resistirlo porque es un tema de, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Que yo no pedí ayudar a esa gente. Por eso empecé diciendo, si tu vida le pertenece. Si tu vida te pertenece, me queda claro que tú crees con Dios como si fuera un buffet, que tú pides que quieres que Él te dé. Pero cuando nuestra vida le pertenece, hemos comprobado que nuestra vida en sus manos es mejor, que sus planes son infinitamente más ricos que los nuestros, ¿sí? Y que Dios nos quiere usar para algo mucho más grande que nosotros. José lo entendió en Génesis 50. Mi anhelo es que tú lo entiendas en este 50 día de cuarentena o en este 90 día de cuarentena o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Y me encanta porque termina el versículo 21 diciendo, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura, ¿te acuerdas la semana pasada? ¿Quién más habla con ternura? ¿Y en dónde? ¿Sí? Hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Mira, la realidad es esta, ¿sí? Por fuera había injusticias y sufrimientos, pero por dentro y desde arriba Dios estaba tejiendo una gloriosa salvación. Muchos somos testigos, repito, de cómo Dios puede usar incluso errores y heridas, y Dios las ha usado para poder conectar hoy con personas y que nuestra historia en Cristo pueda ser real y accesible para que gente pueda decir, yo quiero conocer al Dios que intervino en tu vida para lo que tienes hoy, ¿sí? Para suplir, y que Dios nos dé ese corazón de desear ser útiles en su plan de redención y en su reino. Lo que nos va a llevar, y quiero realmente nada más dejar esto claro, ¿verdad? No estoy hablando de una teología masoquista que quiere buscar el sufrimiento, sino de una teología que, ahora sí que cristocéntrica, que entiende y ve el sufrimiento como parte de este mundo caído, en el que Dios nos tiene y Él está formando en mí y en ti
algo útil para su plan de redención y el reino que permanece para siempre. ¿Sí? En el segundo punto del mensaje, que va conectado con esto, que Dios va a usar tu historia para salvar a otros, es que Dios va a sacar el sufrimiento, el que podamos experimentar y ser de bendición y de consuelo para otros, fruto de haber recibido su bendición y su consuelo. Segunda de Corintios 1, 7 al 10, si quieres buscarlo en tu Biblia, porque vas a querer marcar elementos en tu Biblia. Repito, para los que no tienen Biblia, les ponemos las notas aquí, pero tú sabes que en casa no hacemos tanto eso, de poner todos los textos, porque anhelamos que tú tengas tu Biblia y tengas esto marcado el día que Dios te habló y que lo puedas destacar como, wow, junio del 2020 Dios me habló esto. ¿Sí? Quiero un poquito, quizás ir desde arriba, desde el versículo 3, para ir como conectando los elementos, ¿verdad? Versículo 3 dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Si quieres destacar ahí atributos de Dios: Padre misericordioso, fuente de todo consuelo. ¿Sí? La palabra consuelo es la palabra paraklesis, que se entiende como confrontar, confortar, consolar. ¿Sí? No es un confrontar para humillar, es un confrontar para consolar y que servir de confort. ¿Sí? Ponerse en el lugar de alguien, caminar junto a alguien, pero en pro de ayuda, ánimo y dirección. En sí es uno de los nombres del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, cuando mi Padre envíe el Consolador, es el Paracletos, el que va a servir para estar junto a ustedes, guiando, consolando, dirigiendo. Si tú tienes, porque quiero quizá para la gente no entender, si tú has tenido un evento en el que, fruto de tu relación con Dios, en cierto momento del día hay una batalla, una prueba, una oportunidad, y algo dentro de ti te recuerda lo que Dios te enseñó, te repite en tu mente lo que viste el domingo o en la mañana, te incomoda cuando vas a pecar, te sacude, para piedad, para volverte a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Está junto a ti, ayudándote, dándote ánimo, consolándote, levantándote, dirigiéndote, exhortándote. ¿Sí? Y repito, es un atributo de Dios, que siendo honestos, no podemos experimentar si no sufrieras. ¿Sí? No puedes experimentar el consuelo si no hay lágrimas que consolar. No puedes experimentar el confort si no hay incomodidades que confortar. No puedes experimentar literalmente el ponerte, el que alguien se ponga junto a ti si no tienes una necesidad de dirección, de ayuda, de ánimo. Al igual que la oración, tú puedes leer todos los libros que quieras acerca de la oración, no la vas a experimentar hasta que pongas en obra y camines este elemento. ¿Sí? Versículo 4 dice, Él nos consuela, y te puse, va a aparecer destacado en negritas o subrayado esto, en todas nuestras dificultades. Destaca el todas y dificultades. ¿Sí? Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros como otros, dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. A lo largo de los años he comprobado múltiples veces con gente que sufre, que muchas veces no salen del sufrimiento, no experimentan el consuelo de Dios por egoístas. Realmente no quieren verdaderamente el reino de Dios, nada más quieren no sentirse mal. Y pues se cumple en ellos lo que Santiago advierte en Santiago 4, 2 y 3. Y que sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces, si tú estás en sufrimiento y no experimentas el consuelo de Dios, es probable que tu motivo para experimentarlo es totalmente egoísta. No tiene que ver con su reino, no tiene que ver con su gloria, no tiene que ver con hacerte a la imagen de Jesús, no tiene que ver con hacerte útil en la economía de Dios, tiene que ver nada más con que tú no te quieres sentir mal. Realmente, repito, es la esencia del suicida. El suicida realmente no se mata porque sufre mucho, sino porque se ama demasiado. Y como ya no quiere sufrir, por eso se quita la vida. ¿Sí? En este caso, hablaba con mi esposa de
de este tema puntualmente. Hay gente que no experimenta el consuelo que Dios da sencillamente porque no le interesa el reino de Dios. Nada más quiere a Dios como un paracetamol, ¿no? Como algo que me haga sentir bien y me quite el sinsabor o el dolor o la amargura o la herida, ¿sí? Y por eso, como no has acabado de entender que se trata de Él, no de nosotros, estás como perro persiguiendo la cola, sufriendo tu escasez, falta de necesidad, en fin, porque se trata de ti el tema, ¿sí? Versículo 5 va a retomar la conversación a nivel de 2 Corintios. Dice así, pues cuanto más sufrimos por Cristo, me encanta, cuando tú sufres por Cristo, véase dentro de su plan para ser formado a la imagen y que Él reciba la gloria. Si tú no sufres por Cristo, sufres por ti y para ti, ¿sí? Dice, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y dice, aun cuando estemos abrumados por dificultades. ¿Qué saca Dios de las dificultades? La Biblia lo contesta múltiples veces. Dice, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Así que, ¿estás sufriendo hoy algo? Ten ánimo. Dios lo va a usar en un futuro. Si lo haces por Cristo. Si no, ten mucho desánimo. Porque literalmente esto no va para ningún lado. Y es totalmente comprensible porque la idea de quitarte la vida suena atractiva, porque literalmente si vives para ti, pues Dios, diría Agustín, Dios nos creó para Él y nuestra alma no encontrará descanso hasta que lo encuentre en Él. Así que un tip, si tú eres esta persona que no encuentra consuelo, ni esperanza, ni propósito, cambia de reino. Y no me importa que tú digas que eres cristiano, te sorprendería gran cantidad de la gente con la que hablé con mi esposa, nominalmente dice amar a Jesús, pero la agenda gira alrededor de ellos, ¿verdad? Dice entonces aquí, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza, me encanta esto, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. ¿Sí? Todo lo que puedes sufrir es todo lo que Dios puede usar para amar, entender, ayudar y salvar a más personas. Versículo 8, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fíjate lo que en este caso Pablo registra. Porque mira, si hay una parte, y en mi nota aparece subrayado, espero que aquí abajo, en este tono, desde el fuimos hasta el muertos, fíjate lo que dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero marca eso así con todos los colores que tengas en tu Biblia. Y los que están haciendo sus notas digitales, como muchos me las envían increíbles, esto es así, no sé, háganlo grande la letra, como ustedes lo hagan. Como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Qué increíble porción. Estoy ávido por empezar a predicar a Corintios en próximas series, ¿sí? Pero me encanta esto, y te lo puse en la nota, ¿sí? Cuando, como resultado de las dificultades, dejes de confiar en ti y aprendamos a confiar en Dios, será la primera frontera o caseta rumbo a ver el fruto del proceso con Dios y darle gloria y gracias. ¿Sí? Gloria porque solo Él pudo haberlo hecho así y salvarnos. Y gracias porque el privilegio que tenemos de estar en sus manos y serle útiles al Rey de Reyes. Francis Chan dice, no hay, lo hemos visto en esta serie, ¿verdad? No hay peor fracaso que ser exitoso en algo que no vale la pena. La gente de la iglesia compartía esto y yo encontraba que gente le preguntaba, ¿pero qué es lo que vale la pena? Y hablaban, ¿no? De pues, el reino de Dios y Jesús y demás.
Y la realidad es esto, es bueno recordar esto, que vale la pena porque en esta economía que ha cambiado y gente está haciendo home office o gente va a trabajar en formatos diferentes, ¿sí? Es fácil creer que tú te despiertas de lunes a sábado, de lunes a viernes para trabajar. Hace tiempo, una persona me escribió y me decía la inquietud que tenía y que estaba pensando que debido a como la opresión y lo hostil y sí, lo difícil que era su jefa para con esta persona, ella estaba entendiendo de que Dios le estaba llamando a cambiar de trabajo por lo mucho que estaba sufriendo por su jefa. Entonces me decía, pastor, esto y esto, y me hacen esto, y me tratan así. ¿Cree que sea la voluntad de Dios que yo cambie de trabajo? A lo que yo le respondí, ¿sí? Y le pregunté, ¿ya toda persona con la que interactúas en tu empresa en la que trabajas sabe que eres de Jesús, que amas a Jesús, que estás orando por ellos, que Dios les ama y que quiere reconciliarse con ellos? ¿Ya sabe toda persona con la que trabajas? Interactúas desde el policía en la entrada hasta mantenimiento, hasta colegas, autoridades con las que tú interactúas, ¿ya todos saben? Y me decía, no. Y le digo, entonces creo que difícilmente Dios te va a mover del lugar de trabajo. Es más, le expuse lo siguiente. Si no, creo que Dios no te está llamando a renunciar. Quizás Dios te está asfixiando con tu jefa para que despiertes y veas que no está siendo útil ahí para Dios. Pero si ya fuiste toda la luz que puede ser ahí, quizás podrías considerar buscar otras oportunidades laborales, no donde te contraten nomás, sino donde puedas cumplir tu mayor propósito, representar a Jesús. En el momento en el que tú vuelves tu éxito a algo temporal, tú estás ya operando en un reino que es totalmente vanidad, ¿sí? Toda persona, ¿sí? Lo que nos va a llevar, repito, al tercer elemento, que es conocer a Dios. Toda persona que ha sufrido en Cristo puede comprobar más o menos las mismas palabras, algo similar. Hay atributos de Dios que hoy conozco, hay partes del carácter de Dios que hoy tengo y experimento que no conocería antes de, espacio en blanco, me corrieran, perdiera el cliente, me diagnosticaran con, lo que sea, ¿sí? Cuarentena, ¿sí? Y demás. Dios usa todo para que le conozcamos y le demos a conocer. Santiago 5 dice así: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Me encanta. Tengan paciencia, y Santiago es de mis favoritos, porque no dice tengan paciencia y apechuguen hasta que la prueba se vaya. Tampoco dice tengan paciencia y oren para que Dios les saque de la dificultad. No, dice tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, ilustraciones. Piensen en los agricultores. Ahorita, por ejemplo, hay un hermano, amado de la iglesia, que familiar de ellos me dijo, es que estamos orando ahorita porque pues, tiene un campo agrícola, hice por lluvia. Y me encanta porque para ellos este ejemplo es puntual. Hay temporadas en lo que tú haces todo lo que te toca, lo que no te toca, lo confías en que es temporada y esperas a que venga la temporada de lluvias. Agricultores en Querétaro son de los que más sufren en este tema, en las ciudades más desérticas de México, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice, piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Versículo 8. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hay un brother de otra iglesia que contrato cada cierto número de tiempo para que vaya a fumigar la casa, sobre todo cuando empiezan a haber plaguitas de hormigas y cositas que cuando vives al lado de un terreno baldío pues, se pasan a tu casa, ¿no? Y esta semana fue, y me encanta porque ahorita pues, el tema de conversación en todo el mundo es lo del COVID y cuarentena y la crisis y demás. Y él me decía, oye, Kiki, ¿tú qué piensas? Porque me interesa tu opinión, porque allá afuera hay tantas fuentes y no sabes cuál es fidedigna y cuál no, y cuál es veraz y cuál es pues, puro choro, y pues ya uno no sabe qué pensar.
A lo que yo le contestaba, pues puntualmente, que personalmente disfruto esos momentos, ¿sí? Porque yo le decía lo siguiente: somos tan chafas que cuando tenemos todo seguro y la información clara y certera de lo que pasa, ya no dependemos de Dios, ¿sí? Nos encanta depender de lo que vemos. Somos bien mensos cuando por años Dios nos ha mostrado que lo que vemos hoy mañana puede no estar, ¿sí? Y, y es justo cuando hay incertidumbre y tormentas afuera que nos recuerda que tenemos un ancla dentro que no se mueve, que es fiel y en la que puedes confiar, y es Cristo. Salmo 16 dice: mi refugio, tú y yo sabemos que es nuestro lugar seguro, ¿verdad? El ancla de nuestra alma, de nuestra fe. Versículo 9 sigue diciendo: hermanos, chequen esto, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. No se quejen unos de otros o serán ustedes juzgados. Diría Cristian en los juegos de mesa: toma la papa. ¿Sí? Creo que es otro tema para otros hermanos. Los que ya vieron conmigo Santiago, ya vimos eso a detalle en un solo mensaje, ¿verdad? Versículo 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas. A mí el elemento, ves que en la prueba es paciencia. ¿Recuerda lo que vimos en Santiago en semanas pasadas? Deja que la paciencia tenga su obra completa. Deja trabajar el proceso. No lo cortes, ¿sí? Dice: tomen como ejemplo de paciencia durante dice, el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera, ¿sí?, a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. ¿Sí? Por eso nos encantan esas películas de Rocky o Rudy o El Señor de los Anillos, y Frodo y Sam perseverando hasta el final, porque es algo honorable, lo sabemos, pero cuando nos toca a nosotros nos rendimos, ¿sí? Dice así, por ejemplo, otro ejemplo: ¿han oído hablar de Job? ¿No recuerdas que empezamos con él en estas series? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor, y destaca estos elementos, fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Recuerdas cuando hablamos de Job? Que Dios le amó tanto, que no le dejó mantenerse en una relación unilateral con él, sino Dios conocía a Job, pero Dios quería que Job le conociera, ¿sí? Cuando piensas eso es una locura. Rompe toda figura de deidad que tu mente puede crear, distante de un Dios poderoso pero lejos, impersonal, ¿sí? Dirían algunos filósofos, hacendado ausente, que pues nos hizo, pero pues ni le importamos. Él está allá en el cielo, pues aquí no la arreglamos con nuestras propias uñas, dirían las mamás, ¿no? Cuando entiendes y ves en la Biblia, y por eso es como raro que gente diga: no, es que yo amo a Dios, pero no leo mi Biblia y la verdad es que no le entiendo. Y entonces, ¿a qué Dios amas? O sea, no puedes tú amar a alguien que no conoces, ¿sí? Por eso el Evangelio, cuando expone un atributo de Dios que es su amor para contigo, a pesar de ti, te seduce y conoces algo y respondes a Él y vuelves a Él, pero entre más andas con Él, más lo conoces, más le amas, más te comprometes, ¿sí? Porque es una locura que Dios quiera que le conozcas. Él va a usar todo para que lo conozcas. Ahora, esto no es nuevo, esto no es del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, en Isaías 43, él dice así: pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme. Cuando estás orando a Dios, ¿para qué existes? Te estoy dando porciones útiles que dice Dios para qué existimos. Tú has sido escogido para conocerme. Como pastores, ya estoy rumbo a mi 10º año en el ministerio pastoral, y me ha tocado ver pues mucho. Puntualmente me ha tocado casar gente, ¿no? Me ha tocado casar en bodas espectaculares, en bodas limitadas, pero para mí el tema no es la boda, porque eso es un evento. Para mí lo importante es la vida que van a llevar. Y me ha tocado ver a parejas que empiezan bien,
con temor de Dios, con dependencia de Dios, y Dios bendice su ceremonia y sus primeros años. Pero viene el sufrimiento, y vienen las diferencias, y vienen las dificultades del matrimonio. Y es triste darme cuenta que algunos ya no perseveran, ¿sí?, en lo que un día dijeron que creían que era la voluntad de Dios para sus vidas, y creen que la prueba es para ese símbolo de que esto no está bien, y como no está bien, debo dejarlo, en vez de decir esto no está bien, debemos arrepentirnos. Pero es interesante, porque si tú eres esposo o esposa, Dios no te escogió para casarte. Es un rol en tu vida, en una temporada de tu vida. Dios te escogió para que le conozcas. Y si tu matrimonio desarrolla, estimula áreas en las que tienes que depender, conocer, buscar, clamar, necesitar, reflejar a Dios, entonces tu matrimonio tiene un propósito, ¿sí? Quiero dar una nota de balance siempre. Si tú tienes un tema crónico de abusos, evidentemente esa no es la voluntad de Dios a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? No lo digo porque no por mi opinión, porque en el entorno en el que habitamos, en la autoridad dada por Dios, en el gobierno, en este caso mexicano, abusos que ya se catalogan en ciertos niveles como crímenes o delitos. Entonces la autoridad puesta por Dios estableció que eso no era para alguien humano, ¿sí? Pero creo que tú y yo sabemos lo que estamos hablando cuando estoy hablando de este nivel de diferencias, desafíos, estas temporadas de hartazgos, de desánimos, de ofensas reales o percibidas, ¿sí? La realidad es que sí, una opción es abandonar. Cuando creo que Dios me escogió para ser feliz, pero en ningún lado de la Biblia yo veo que Dios me ha escogido para ser feliz. Él me escogió para ser suyo. Ahora, Dios hace a los suyos felices cuando entendemos que nuestro propósito es conocerle, ¿verdad? Y dice esto, para conocerle. Dice, para que creas en mí y comprendas que yo solo soy Dios, dice el Señor, ¿sí? Que no hay otro Dios, nunca lo hubo, nunca lo habrá. Sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Incluso en medio de circunstancias complejas y de consecuencias del pecado, Dios le dijo a su pueblo, en Jeremías, en la Biblia de las Américas, dice así, Jeremías 24:7. Y les daré un corazón después de todo lo que va a pasar y todo lo que voy a mandar a ustedes para que entiendan y para tratar con su pecado y para como consecuencia de su idolatría y de no honrar mi reposo y toda la economía que profetas habla de advertencia una tras otra, ok, van a venir consecuencias, van a ser llevados a esto, van a sufrir esto, pero después se vuelven a mí. Chécate lo que dice Jeremías, me encanta, ¿sí? Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues se volverán a mí de todo corazón. ¿Sí? ¿Por qué yo no experimento a Dios como tú? Bueno, es que quizás en mi vida yo sí llegué a hartarme de estar harto de mi vida a cargo de mí y decidí entregarme a Dios de todo corazón, y estoy en el proceso, créemelo. Hay áreas en mi vida que todavía batallan y que resisten, pero la realidad es que mi oración es, Señor, déjame terminar amándote más, déjame terminar con más de mi corazón en tu mesa, ¿sí? Entendiendo lo siguiente, que más que obediencia primaria, la prioridad de Dios para nosotros es que le conozcamos. Incluso al confiar en su palabra, experimentas y le conoces más. Pero mira lo que dice a quienes hacían mucho para Dios, pero sin Dios en el lugar correcto. En Oseas 6:6, está fácil, mira, Oseas 6:6 dice así. Es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, te la estoy diciendo, pero me encanta cuando gente de Horizonte que lleva años, es que no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Mira, una de dos, o has venido o no has venido a la iglesia, o cuando vienes estás en otra cosa que no pone atención, porque cada mensaje exponemos la palabra de Dios, que en esencia es su voluntad. Pero si tú todavía tienes dudas, es que yo no he sido claro, yo no sé qué es lo que Dios quiere. Bueno, pues ahí te va, Oseas 6:6 literalmente te dice qué es lo que Dios quiere. Quiero, dice Dios, que me demuestres amor, no que ofrezcas sacrificios. Porque el tema es que el contexto ya el pueblo estaba ofreciendo sacrificios como meros ritos, como es lo que hacemos. Bueno, pero Dios dice, es que ustedes desconectan el rito del significado del rito, ¿sí? Del sacrificio. Ustedes realmente están jugando el deporte equivocado, ¿sí? Quiero que me demuestren amor, ¿sí? Más que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En mis notas aparece el quiero que y el quiero que
porque empieza y termina con la voluntad de Dios, es que le amemos y es que le conozcamos, ¿sí? Es increíble que Dios desee eso y que Él te ubique. Mira, en mi tema, si tú me obedeces sin el corazón correcto, la Biblia habla, es trapo de inmundicia, ¿sí? Es algo inmundo, corrompido, que es basura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Dios permitirá lo necesario para que le conozcamos. Hablaba de Job Santiago y quiero terminar con esto, porque Job 42:5 él mismo reconoció: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Sí? Y quiero terminar con la red de este mensaje. Recuerda, entiende, deja que cambie tu vida. ¿Va? Recuerda, Dios quiere que le conozcas. Y créeme, no has terminado por conocerle. Porque, no, pero que yo ya llevo 30 años de cristiano. Si todavía tienes aliento en los pulmones, es que Dios no ha acabado contigo. Y no te resignes a creer que la vida cristiana es por kilometraje. Porque entonces estarás, repito, volando el balón bien gacho. ¿Sí? Yo soy pastor de una iglesia. Tengo el privilegio de ser llamado a esta gloriosa vocación y rol dentro de su iglesia. Y créeme que hay áreas que yo sigo reconquistando, reconociendo, que Dios se sigue presentando. Hay porciones que siguen siendo, que Dios me lleva a otras capas, ¿sí? Por lo que no te acomodes. Si tú esta temporada de tu vida no estás conociendo, reconociendo, recordando, habitando, experimentando un atributo de Dios, yo que tú tendría gran temor y yo que tú pondría mi casa en orden, diría la Biblia, porque yo que Dios te va a llamar a cuentas pronto. ¿Sí? No te estoy diciendo que te mueras, pero mi tema dirían luego allá en la escuela, ¿no? Estás robando oxígeno. O sea, si tú te consideras parte del pueblo de Dios y no estás creciendo en conocerle, estás nada más ocupando una silla, ¿sí? La Biblia lo dice puntualmente, ¿sí? Y lo vimos ahorita, ¿no? En Jeremías. Y les daré un corazón para que me conozcan, ¿sí? Y es algo que tienes que entender, porque repito, en esta narrativa, recordar es algo como rápido, recuerda esto, ¿verdad? Y lo vimos puntualmente ahorita, ¿sí? Y vimos en Jeremías cómo Él te va a dar un corazón para que le conozcas y le creas y te entregues a Él, ¿sí? Y Él te lo dará porque tú te entregarás a Él de todo corazón y le buscarás de todo corazón. Entiende, cuando como resultado de las dificultades dejes de confiar en ti y aprendas a confiar en Dios, será la primera frontera o caseta rumbo a ver el fruto del proceso con Dios y darle gloria y gracias. Y deja que cambie tu vida. ¿Sí? Si ya entendiste que Dios quiere, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué quiere hacer contigo Él? En la prueba en la que estás, expónlo en tu grupo y que oren por ti por ello. Si el fin de todo y la vida eterna es conocer a Dios, Juan 17:3 dice eso, puntualmente dice eso, ¿sí? Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste a la tierra, ¿sí? Juan 17:3 es un verso clave que todo cristiano tiene que tener de memoria. ¿De qué se trata la vida eterna? De conocer a Dios, ¿sí? No de hacer cosas para Dios, no de leer acerca de Dios. Ahorita tengo mucho este tema en mi vida, muchos lo saben, pero yo disfruto mucho el rollo de lectura desde que Dios tuvo a bien activar mi corazón a ese tema, ¿sí? Pero me doy cuenta que mucha gente está ávida de leer cosas de Dios más que de leer a Dios. Y cuando tu vida devocional está activada más en libros devocionales de otros que en la palabra misma, sería semejante a que tú hablaras con alguien que me conoce en lugar de conocerme. Tú vas a tener referencias mías, pero no vas a conocerme por experiencia. Dios es lo mismo. Está invitando, todos los recursos son útiles, no me escuchen menospreciarlos, pero hay una invitación a la fuente de consuelo y de vida que es Cristo y se da a conocer por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, repito, ¿qué atributo de Dios a crecer, creer, reflejar, representar, reproducir te está llamando Él en esta etapa de tu vida? Oren por eso y pídanse cuentas en la semana, ¿sí? Y eso es un desafío puntual, porque para muchos es en casa cuarentena, tienes a tus hijos, antes te podías escapar a la oficina y darte pues, un plan fuga ahí, pero ahorita pues, estás cohabitando, la ley dice que hierro con hierro se afila.
¿Qué atributo o sea, si tú no acabas de entender qué atributo de Dios te está llamando a reflejar ahí, tú vas a reprobar la materia esta cuarentena. ¿Sí? Estás pasando por una situación complicada financiera. Si tú no estás viendo qué atributo de Dios te está llamando a ver ahí, repito, no estás entendiendo, esto no se resuelve con un trabajo más. Por lo que, ahí está en la mesa. Creo que hace una gran serie. Personalmente hablaba con diáconos, líderes y pastores, le decía, esta serie ha sido para mí. Yo nada más he descargado de Dios lo que Él me habla y lo he articulado de modo de presentarte un mensaje como un sermón. Pero quiero terminar esta serie orando contigo y por mí, que Dios nos conceda verdaderamente que esta temporada de prueba y esta palabra para la prueba que Él nos ha dado durante 7 semanas pueda ser guardada en nuestro corazón, podamos poner atención, podamos entrenarnos a no perderla de vista, para cuando vengan las siguientes, recordar que Dios nos preparó para ellas a tiempo y que Él quiere que crezcamos, que desarrollemos músculo en la fe y que podamos ser más útiles para su reino y que Él reciba la gloria por este tiempo. Así que si nos has acompañado estas 7 semanas, gracias por el privilegio de adorar a Dios, por lo menos digitalmente con nosotros. Esperamos, repito, vernos pronto en casa. Sin más, déjame orar. Señor, gracias por este tiempo, estas 7 semanas, más la serie anterior de Ser Fuerte y Valiente. Gracias porque has sido fiel en hablar a tu pueblo, porque ha sido bueno ver, escuchar y recibir los mensajes, el feedback, los comentarios de gente que literalmente ve esto como que tú le estás hablando y se han apartado de una religiosidad, se han apartado de letras muertas, de rutinas totalmente infértiles. Y gracias porque hemos estudiado cómo tú tienes un plan y tu propósito es más grande que el nuestro y queremos habitar en eso. Así que gracias por la promesa de que cuando nos volvemos a ti de todo corazón, tú nos prometes un corazón que te conozca y queremos ofrecer eso en la mesa para al oyente que está escuchando esto, que quizás no se ha rendido a ti de todo corazón. Ya está entendiendo cómo se ve eso, qué significa y cuál es el fruto. Dale el ocupar este tiempo para poder orar a ti y pedirte a ti, Señor, perdón, porque ha decidido vivir para otra agenda que no es conocerte, que pueda pedirte perdón porque ha vivido para su propio deleite, para su propia gloria, de acuerdo con su propio reino y sus propios planes, y que puedan volverse a ti y entregarte su corazón y su vida y comprometerse con recursos y mecanismos que le ayuden, le estimulen, le desafíen a conocerte más y a entrenarse en el andar contigo, Señor. Eso es solamente por un fruto de un corazón que tú das. Así que esto es entre cada oyente y tú, Señor. Tu favor, tu espíritu y tu evangelio expuesto y la invitación en la mesa. Y por tu iglesia, Señor, sigue edificando en medio de temporadas difíciles y concédenos en tu tiempo perfecto, concédenos reunirnos de nuevo y poder celebrarte y disfrutarte en tu congregación, Señor. Sin más, te amamos y queremos que nos concedas hacerlo evidente esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, nos vemos por acá en la semana. Gracias por esta serie y nos vemos próxima semana para Apocalipsis. Así que ve sacando tus notas de Apocalipsis y volviéndolo a retomar y releer para que no te agarremos tan en frío, ¿va? Te veo en la semana.